¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar la sesión. Quiero agradecerle al equipo Doxo, a Carla y a Flor por esta gentil invitación para tratar este tema con ustedes. Nosotros somos Trust Guardians. Nuestra lema es You Trust, We Protect. Somos una empresa de servicios profesionales de capacitación, auditoría, certificación bajo licencia con un organismo de certificación y además, bueno, pues hacemos todo lo que es el promover, el difundir este valor o este principio de nuestra misión, que es proteger la confianza. Vamos a estar como parte de esta sesión, un servidor haciendo la presentación, hablando del tema que es microbiología de alimentos, guía práctica para proveedores, pero está hecho con el material que gentilmente mi socio Héctor Vilches, líder de gestión de negocios, y Gonzalo García, líder de gestión de procesos, me ayudaron a hacer. Héctor es un directivo que estuvo trabajando en PepsiCo, en Cadbury Adams, Alsea y Alpura. Fue miembro del presidente, fue presidente del grupo local GFCI México. Y bueno, pues tiene una serie de credenciales, auditor BRCG, auditor FSC 22000, consultor registrado LATAM de SQF. Gonzalo fue gerente de calidad y desarrollo de nuevos productos en pescados industrializados, Pinza, de la famosa marca de Atún Dolores, y además pues tiene una amplia experiencia recibiendo visitas oficiales de las autoridades, así como mucha experiencia en aspectos bioquímicos, pues por su formación profesional. Yo soy Luis Saucedo, soy director de Trust Guardians, soy entrenador, consultor y auditor en sistemas de gestión de riesgos de seguridad de producto. Fui representante de RCGS durante pues más o menos 7 años para Latinoamérica, de 2013 a 2021. Soy de los Approved Training Partners, socios de entrenamiento aprobado de RCGS, pues con más tiempo en Latinoamérica, más de 15 años. Y además soy lo que se conoce como Principal Trainer, soy el entrenador de entrenadores, soy quien forma a las personas que después pues, promueven y dan cursos de BRCGS. Tuve la fortuna de ganar el premio a Entrenador Consultor del Año en 2021 y curiosamente en ese tiempo pues trabajaba con Héctor en Alpura, donde Alpura ganó el premio de sitio certificado del año en 2020 y yo en 2021. Entonces, bueno, pues fue muy buena época. Vamos a ver que protegiendo la confianza se protege al consumidor y a las marcas, ¿sí? Entonces, nosotros en Trust Guardians, pues parte de lo que hacemos, parte de lo que movemos como parte de nuestro modelo de servicio, de soluciones de negocio, pues es el ver de proteger esta confianza, protegiendo al consumidor y a las marcas. Rápidamente, pues iniciamos operaciones en 2017 como socio de certificación de WQS, que después, bueno, fue comprado por Kima. En esa época pudimos certificar clientes como Alpura, Pinza, Goverden, y también pudimos dar algunos servicios al gobierno, como fue Senacica, con un entrenamiento en controles preventivos cuando empezaba, pues esta parte de los controles preventivos que se puso en aquel entonces muy, muy intenso. Tenemos servicios de certificación diversos en los estándares de BRCGS. Hemos trabajado en crear una red de servicio, de apoyo, con lo que llamamos los guardianes de la confianza, que son los consultores internos de las empresas, implementando los sistemas de gestión a través de los procesos de formación. Entonces hemos trabajado con ARCA, CCL, Grupo Gondi, hoy es Murphy Wellrock, Oxxo, por supuesto, DHL, Sigma Alimentos y otros más, creando los primeros VRCDs profesionales de América Latina. Ofrecemos servicios de certificación ahora con nuestros socios de certificaciones CBCER. Y bueno, pues esto nos permitió constituir una nueva empresa que es Guardianes de la Confianza. La otra es una sociedad civil, esta es una sociedad de responsabilidad limitada. Y con la pandemia en 2020, si se acuerdan, bueno, tuvimos la oportunidad de formar a más de 1,500 personas y certificarlas vía online. Alpura ganó el sitio certificado del año precisamente en 2021. Y bueno, pues en 2022, después de este logro, Héctor, bueno, sale de Alpura, se une a Trust Guardians y juntos creamos lo que se conoce como el modelo de protección de la confianza, que es en lo que hacemos y basamos todos nuestros servicios, nuestras estrategias de evaluación de riesgos y que bueno, pues hoy no nos daría tiempo de presentar todo, ¿verdad? Pero que esperemos en un futuro podamos también ahí platicarles en cómo hacemos esta evaluación de riesgos de seguridad de producto. Y bueno, pues gracias a que termina la pandemia y a todos estos servicios en línea y bueno, pues estrategias que desarrollamos, pues crecimos más de un 30% y bueno, pues iniciamos ahí con el estándar de food. Hoy damos servicios en IFS, FSC, SQF y un modelo que bueno, pues es este que le damos de TrustShield, que es este modelo de protección de la confianza,
con lo cual pues también nos aprobó IFS como un ente evaluador ahora de lo que se conoce como IFS Progress. Y también, bueno, empezamos con los servicios de SQF, con el reconocimiento de Héctor como consultor LATAM de SQF. Dimos servicios, empezamos servicios con Grupo KFC de Sudamérica, Grupo KFC de Ecuador, que realmente opera 5 países a través de lo que es Grupo Serrano. Y bueno, pues a veces estamos en un proceso hacia la acreditación, buscando ser un organismo de certificación ya completamente independiente, ya no bajo licencia, pero bueno, pues tenemos, no sé, alrededor de 50 sitios certificados bajo estándares BRCGS y IFS, que son directamente nuestros clientes bajo este modelo de licencia con el cual operamos. Y bueno, pues estamos lanzando nuestra plataforma de e-learning, entonces a lo mejor en un futuro podemos ahí comentarles al respecto de esta plataforma de e-learning que se llama Trustbricks, que bueno, pues son así como dice el nombre, ladrillos, ¿verdad? Piececitas de la confianza que ayudan a montar y construir un sistema de gestión que de hecho inició en 2023 con un diplomado que bueno, ahorita tenemos ya en la segunda generación y también de que después esperamos poderles invitar. Bueno. Vamos a tratar el tema microbiología para el éxito, protegiendo las marcas, ¿sí? Este es una charla que hicimos a petición del grupo OXO con la intención de hacer un abordaje, pues no tanto hablar de microbiología y el microorganismos y cómo crecen, creo que eso lo saben muy bien ustedes, sino platicarles un poquito cómo hoy se espera o se busca que estos planes de vigilancia microbiológicas, de muestreos y demás se lleven a cabo independientemente pues, de las nuevas tecnologías, los equipos modernos de alta sensibilidad, nanocámaras, nanosensores y todo eso que, bueno, hoy seguramente muchos de ustedes ya han visto o escuchado con algunos proveedores en otros lados. Debemos de recordar que todas las decisiones de negocio buscan la mejor relación entre costo y riesgo, ¿sí? Y buscamos este fino equilibrio en el que queremos, pues que si queremos bajar el costo, aumenta nuestro riesgo, si queremos bajar nuestro riesgo, aumenta nuestro costo. Entonces, el gran desafío es encontrar este equilibrio en la relación costo y riesgo para que nuestros programas, ¿verdad? Nuestros sistemas de gestión, la elaboración de nuestros productos con cumplimiento de requisitos legales, de inocuidad, de calidad y demás, de sostenibilidad y todo lo que nos piden hoy estos sistemas modernos, pues se encuentren en este justo equilibrio, que bueno, pues sabemos que es algo difícil, a lo que todo el mundo buscamos, tendemos, pero pues es un gran desafío. Vamos a ir presentando a lo largo de la charla, pues algunas ideas, algunas medidas que pensamos, consideramos que pueden ayudarnos a mejorar esta relación de costo y riesgo y poder encontrar lo más posible este equilibrio. Debemos de recordar que hay dos momentos en el proceso, bajo control y fuera de control. Un buen programa de vigilancia y evaluación microbiológica debe apoyar la toma de decisiones. Entonces, pues normalmente cuando las empresas trabajamos, estamos operando bajo control, pues digamos que todo está bien, está tranquilo, va funcionando, pero en la medida que se va saliendo de control, en la medida que se van presentando incidentes, en la medida que hay emergencias, o bien como le conocemos los bomberazos, empezamos a incurrir en fallas, en tomas de decisiones, en reacciones que no son adecuadas y terminan haciendo pues, un problema mayor del que debía de haber sido. Entonces, mucho de lo que buscamos es asegurar cómo aseguramos el control y cómo lo mantenemos y qué hacer cuando perdemos el control. Generalmente los temas microbiológicos, los temas asociados a microorganismos en las plantas de procesamiento de alimentos, así como en las áreas de servicio, food service, quick service, tienen que ver pues con esta situación de una ruptura de la cadena de frío, un personal que no se lava las manos adecuadamente, una situación de contaminación por plagas porque el sitio no está bien hermetizado y hay ingreso de estos, aire, agua, polvo, etcétera. Y entonces, pues esto es lo que genera o aumenta nuestros riesgos y es parte de lo que debemos de tomar en cuenta y voy a buscar abordar en la charla. Debemos de ver, de recordar que los principales casos de retiro de lo que tenemos información en Estados Unidos del 2002 al 2023 con el estudio de Journal of Food Science que hizo De Beer y sus colaboradores en 2024, identificaron que el principal microorganismo, los principales microorganismos, ¿verdad?, que tenemos presentes son Listeria monocytogenes y los incidentes de retiro, así como Salmonella. Esos dos microorganismos solamente representan prácticamente la mitad de todos los retiros que han ocurrido de 2002 a 2023. Hay un documento en el Elsevier y en el Journal of Science, si después lo quieren ver, con mucho gusto se los podemos compartir, que viene todo el análisis de todos los casos, tipos de productos, inclusive empresas que tuvieron recurrencias de estos incidentes de retiro de producto,
relacionados con Listeria monocytogenes, Salmonella, y también, como lo sabemos bien, problemas de etiquetado con alergenos, objetos extraños, contaminantes químicos y otro tipo de contaminantes no identificados. Pero muy interesante saber que más de la mitad, cerca de la mitad de los incidentes están relacionados con microorganismos que eventualmente aparecen en el producto, pues ya sea por el origen, una contaminación cruzada en el proceso, un proceso que no dio la letalidad adecuada, una recontaminación, muchos factores. Entonces, ahí bueno, pues tomarlo en cuenta. Relativamente reciente, el año pasado, un caso muy sonado, el retiro de producto por Borshead con este paté, ¿verdad? Que provocó desafortunadamente con el Iberbus la muerte ahí de varias personas, 10 personas, más de 70 hospitalizados en Estados Unidos. La empresa cerró la planta donde se presentó el incidente. Hubo más de 7 millones de libras, ¿verdad? Cerca de 3,2 millones de kilogramos de producto que fueron retirados y que eventualmente esta planta de Yarra, Virginia, pues hoy permanece cerrada. Se publicaron algunas visitas de la oficina de la dependencia de USDA en ese condado y bueno, lamentablemente aparecían problemas de limpieza, problemas de higiene, aspectos obviamente microbiológicos, desarrollo y crecimiento de microorganismos, hongos, nichos, reservorios de microorganismos y lamentablemente ahí encontró el medio idóneo, la Listeria monocytogenes. Este retiro, como mencionamos, pues se dio a condiciones insalubres de la planta, moho, insectos, residuos de carga, etcétera. Y bueno, pues en septiembre cerró permanentemente. Esto obviamente tuvo un costo millonario, tiene unas demandas y hoy está bajo de esta investigación pues los directivos y lo que pasó con esta empresa, porque además la ayuda pues tenía una supervisión, tenía una, así como los médicos veterinarios en México, en las plantas TIF, así lo tenía en USA. Perdón, en la mañanita. Este caso resalta la importancia de la seguridad alimentaria y, por supuesto, pues de tener controles rigurosos, no solamente de higiene, sino también de limpieza, de monitoreo microbiológico, de estar identificando si tengo en la planta o no reservorios de listeria, etcétera. Otro caso, también muy sonado, que fue en 2023, pues tuvo que ver con el melón por salmonela. Este es el otro microorganismo. Decíamos que listeria y salmonela se han presentado una gran cantidad de incidentes. Esto por unos melones producidos lamentablemente en Sonora, de la marca mexicana Malichita y Rudy, y donde, bueno, más de 36,000 cajas de melones, pues eventualmente identificaron la presencia de salmonela, ¿sí? Esto provocó más de 407 casos en Estados Unidos, 158 hospitalizaciones y lamentablemente 6 muertes. Y en Canadá, similar, 68 hospitalizaciones y lamentablemente 9 muertes. El tema con los alimentos, ustedes lo saben, no tengo que platicárselo, ustedes lo saben muy bien, es que al ser un sustrato en el cual los microorganismos se encuentran, ¿verdad?, lo necesario para crecer y desarrollarse, pues eventualmente cuando hay un patógeno, este puede tener la posibilidad de desarrollarse con cierta libertad debido a los procesos que tenemos. Sabemos hoy que un producto crudo hasta cierto punto puede ser más seguro, por decirlo de una manera, que un producto cocinado o que ya pasó por un proceso de limpieza y desinfección, porque la carga microbiana total ha sido reducida y entonces el patógeno cuando sobrevive, pues tiene un medio pues más idóneo y deseable para crecer y desarrollarse y eso obviamente pues hace que tenga mayor libertad, lo que llamamos la competencia por el medio. Entonces, en las plantas alimentarias, cuando hacemos mucha limpieza, mucha higiene, sí estamos reduciendo mesófilos aerobios, hongos, levaduras, pero también estamos dejando una condición de oportunidad para los patógenos al quitarle la fauna competitiva de desarrollarse si no hacemos los controles rigurosos para también atacar esos patógenos. Para pequeñas y grandes empresas que trabajan con el retail, que trabajan con empresas como Oxxo, pues esto implica, ¿verdad? Cuando se dan estas situaciones, pérdida de contratos, se da un daño a la reputación tanto de la marca del cliente como del fabricante o del productor, costos elevados, todo lo asociado con ello, y lamentablemente, bueno, pues el dañar, enfermar al consumidor y mucho más lamentable, pues provocarle la muerte. Dentro de esto hay que ver aspectos microbiológicos prácticos, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la introducción a la seguridad microbiológica y la importancia para retailers, groceries, que es el caso de tiendas de conveniencia, como tenemos con Oxxo y con otros clientes que seguramente ustedes tienen, tanto del Quick Serve como del Food Service, de las tiendas de autoservicio y de los minoristas,
que eventualmente, bueno, pues nos piden, nos requieren que tengamos estos controles. Dentro de los factores clave del control microbiológico, pues es un aspecto muy importante en la implementación de sistemas de gestión de inocuidad en la industria alimentaria, tener estos controles microbiológicos que nos aseguren que el entorno, ¿verdad? Que lo que tenemos como parte de superficies de contacto, el aire que circula, el agua que utilizamos, pues no representa un riesgo. Recordemos que hay tres formas de contaminar el alimento: por las personas, por el entorno y por las materias primas. Entonces, como son esas tres formas, son estos tres vectores de contaminación, los únicos que pueden hacer que un producto se vuelva no seguro, pues tenemos que ver que estos estén debidamente controlados con los muestreos de recepción y la aprobación de proveedores, por lo que tiene que ver con el control medioambiental de superficies de contacto, tanto inertes como vivas, ¿verdad? Manos y superficies de los equipos, y por supuesto lo que tiene que ver con el entorno, ¿verdad? Donde los equipos, el aire, ¿verdad? El agua, el vapor, goteras, condensaciones, etcétera, pues igualmente están identificadas y controladas. Con eso buscamos proporcionar los fundamentos para cumplir con la normatividad aplicable, ¿verdad? En el país de fabricación y en el país destino. Vemos que es una vía proactiva de minimizar riesgos de contaminación del producto, ambientes o superficies, y esto va derivado de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, agencias regulatorias que solicitan un plan de control microbiológico y que con esto pues hacemos lo que conocemos como la debida diligencia o el due diligence. Lo contrario, cuando no hacemos estos programas de monitoreo o plan de control microbiológico, esta vigilancia ambiental y control para que no haya patógenos viables en el producto que va a llegar a los consumidores, pues lo conocemos como negligencia. Y cuando hay negligencia, normalmente las leyes son muy severas porque eventualmente pues ese es un descuido, entre comillas, intencional, porque no se hizo lo necesario para evitarlo. Dentro de la importancia de inocuidad de los alimentos, por supuesto, está la seguridad del consumidor, los estándares de higiene, la confianza del cliente y las regulaciones sanitarias. Con eso buscamos garantizar la seguridad del consumidor previniendo enfermedades transmitidas por alimentos, las que conocemos como ETAs, y es fundamental para cualquier retailer de alimentos, tiendas de conveniencia, restaurantes de comida rápida, food service y, por supuesto, para la industria de alimentos en general. Obviamente nadie quiere dañar y enfermar a los consumidores y bueno, por eso debemos de tener estos controles. Los estándares de higiene, ¿verdad? Entonces van a ser mantener altos estándares de higiene y procesos rigurosos que minimicen el riesgo de contaminación, protegiendo tanto al consumidor como la reputación de la marca, de la tienda de conveniencia, de retailer, etcétera. Que es muy importante tomar aquí en cuenta. ¿Se acuerdan del balance que le puse ahí entre el costo y el riesgo? Bueno, cuando establecemos estándares de higiene, generalmente lo que ponemos en la mesa, en la balanza, es precisamente el costo del control, los estándares de higiene que voy a tener y eventualmente, pues cuánto le voy a poner. Entonces, un tema muy importante que las auditorías de certificación, en las evaluaciones de riesgos que hacemos en las plantas alimentarias y parte de la toma de decisiones de ustedes como responsables de estas plantas alimentarias, pues es definir esos estándares de higiene. Esa de limpieza cuando puedo o hago pruebas de laboratorio en la medida que tengo presupuesto, pues no es la manera diligente de hacerlo, ¿sí? Entonces, hay que ver que estos estándares de higiene tienen un costo, claro, y ese costo viene preparado, viene calculado desde la parte de diseño del producto. Ahí Gonzalo, ¿verdad? Como gerente de desarrollo de nuevos productos en Pinza, Héctor, como también estuvo en el desarrollo de nuevos productos, muchos productos, de hecho, lanzó ahí, luego les puede contar anécdotas de los productos de Sabritas con sabores extraños gourmet que desarrolló cuando estaba como responsable en Sabritas, allí en Mexicali. Eh, este diseño de producto viene con el costeo de las pruebas microbiológicas, del monitoreo ambiental. Y si eso no está costeado en la operación, pues obviamente siempre van a sufrir porque no va a alcanzar el dinero para hacer esos monitoreos. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Por supuesto, la confianza del cliente, cuando esto falla, cuando no funciona, pues nos da a que el cliente pues ya no prefiere la marca, ya no prefiere el producto y eventualmente, pues peor aún, pues sí queda dañado. Obviamente la autoridad, como ustedes saben, pues se da la tarea de estar evaluando la calidad de los productos. Tenemos la revista del consumidor que constantemente está haciendo pruebas de calidad del producto y eventualmente pues también tiene que ver aspectos de microbiología, de salud, de higiene y ahí bueno pues sale materia extraña y otras cosas, además de pues, lo que también conocemos como fraude alimentario,
donde declaramos cosas que no son, pero bueno, esa es otra historia, esperemos que en otra oportunidad lo podamos platicar. La tendencia de las ventas globales de alimentos en los supermercados, pues ha venido en incrementos. Obviamente, cada vez más personas estamos ocupadas en tener pues nuestras actividades laborales con márgenes de tiempo muy cortitos, pues para preparar comida y demás. Entonces, hay un crecimiento significativo en ventas, habla del 8% anual, pues de todos estos productos listos para consumir, listos para calentar, esto que le damos ready to eat y por eso lo resaltamos en rojito, donde estos alimentos pues son desafortunadamente los de mayor riesgo y son alimentos que para personas vulnerables pues aumenta el riesgo. Ahora esto que le conocemos como la población IOPI, ¿verdad? Alérgicos, young de infantes, lo que tiene que ver con old, ¿verdad? Personas de la tercera edad, pregnas, mujeres embarazadas y lo que tiene que ver con la ida inmunocomprometidos. Entonces, esta población IOPI pues, además es la más vulnerable y cuando el alimento listo para consumir o listo para calentar viene con un patógeno viable, pues ya sea porque su sistema de defensas es más débil, ya sea porque no tienen una flora microbiana más desarrollada que pueda pues, combatir la presencia de patógenos, pues lamentablemente termina enfermándoles severamente y en algunos casos, como lo comentamos, provocando la muerte. Tenemos así entonces que debemos de llevar, debemos de tener este aspecto, ¿verdad? Y porque esto es crucial para lo que es el negocio. Bueno, pues vemos que esto es crucial precisamente porque va a tener impactos positivos en la confianza, en el acceso a mercados y clientes, a eficiencia y mayor rentabilidad, certeza del control de procesos. Y por otro lado, cuando tiene impactos negativos, pues vienen los retiros, recuperaciones del producto, daño a la reputación como proveedor y a la marca de nuestros clientes, pérdidas económicas y bueno, pues tenemos incertidumbre del control de procesos. Todo lo que buscamos, si se fijan, es estar bajo control y saber qué hacer cuando salimos de control. Identificar si yo tengo un microorganismo patógeno en el ambiente que debo de controlar con medidas mucho más estrictas, mucho más severas, o si no lo estoy teniendo, y bueno, mantengo mis controles como los venía llevando, ¿sí? Por eso es importante hablar de los microorganismos. Esta diversidad de microorganismos, ¿verdad? Incluyen bacterias, virus, hongos, protozoarios y cada uno con características únicas y roles importantes en la naturaleza y la vida humana que tienen un comportamiento específico. Muchos microorganismos pues son específicos de ciertos alimentos, ciertos ambientes, ciertas características, cierta forma en la que afectan a ciertos consumidores y es parte de nuestra responsabilidad como responsables de los procesos, ¿verdad? De inocuidad, de seguridad de los alimentos en las plantas, pues conocer y entender. Alguien decía que para poder ganar la guerra tienes que conocer bien a tu enemigo. Y bueno, pues en esta guerra contra los microorganismos tendríamos que conocer bien al enemigo, que son estos microorganismos patógenos, y entender y conocer su naturaleza, cómo se presentan, cómo crecen, qué necesitan en un momento dado para poder coartar, limitar esto, ¿sí? Procesos biológicos y ecológicos, donde estos organismos pues, juegan un papel fundamental en la descomposición de la materia orgánica. O sea, tenemos a los deteriorativos, tenemos los de la fermentación que son benéficos y los que serían, ¿verdad?, también como parte de los patógenos, donde están lo que llamo yo los buenos, los malos y los feos. Los buenos, las de la fermentación de los alimentos, los malos, los que nos enferman, y los feos, los que contribuyen a la descomposición o deterioro, pero cuando son patógenos simplemente son deteriorativos. El impacto en la salud humana, ¿verdad? De algunos microorganismos va a causar enfermedades, mientras que otros son esenciales para la digestión, producción de alimentos, destacando por su importancia en la salud humana. No voy a ahondar en eso porque realmente ustedes lo conocen muy bien, simplemente pues esta introducción para ir preparándonos a lo que va a ser el tema principal. Entonces decíamos, están las bacterias, los virus, los hongos, los protozoarios. Ahora también tenemos a los famosos priones por ahí cuando se presentó el virus de las vacas locas en Reino Unido, pero que bueno, afortunadamente ya no suena tanto, pero bueno, pues sabemos que ahí se pueden presentar, ¿sí? Eh, un aspecto muy importante que a veces olvidamos es la química básica de alimentos, la ciencia, tecnología de alimentos elemental. Todos los que estamos en empresas alimentarias como responsables de los sistemas de gestión, del diseño de productos, de los controles de proceso y demás, debemos de entender los principios básicos inherentes del producto y del proceso. Esto llamamos naturaleza inherente del producto y naturaleza inherente del proceso, el NIP 1 y el NIP 2. Esta naturaleza inherente del producto
está asociada precisamente a las características que tiene el alimento por sí mismo en su formulación, características que sirven e influyen en el crecimiento microbiano, tanto de teronativos como de patógenos. Y entonces tenemos lo que conocemos con el acrónimo de chato, que en inglés le llaman FATTOM y en español le pusimos chato. La comida, que es el sustrato donde pues, el microorganismo se alimenta, obtiene pues, los nutrimentos, ¿verdad? Proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales, etcétera, para poderse desarrollar. La humedad, donde necesitamos tener un mínimo de agua, ustedes lo saben, de agua disponible, lo que conocemos como actividad de agua, para que el microorganismo pues, pueda hacer su proceso de mitosis, de división binaria, crecer, desarrollarse, etcétera. Una cierta acidez que sabemos que eventualmente limita qué tipo de microorganismos voy a tener en un alimento o en otro. Tengo acidófilos, tengo microorganismos que bueno, pues son los que están principalmente en la neutralidad del pH cercano al agua de 7. Tenemos el tema de temperatura y tiempo, que son los únicos dos factores que realmente controlamos, que no son propiamente el alimento, sino son condiciones de manejo del producto, tanto por temperatura como por tiempo. Y eventualmente el tipo de microorganismos, si es aerobio o anaerobio, con la presencia o ausencia de oxígeno. Por ahí tenemos algunos facultativos, pero ahorita no vamos a hablar de los facultativos, hablemos nada más en general si tiene presencia o ausencia de oxígeno y qué tanto el microorganismo puede desarrollarse en esas condiciones. ¿Sí? Perdón. Dentro de los principios generales del control ambiental, medioambiental, debemos identificar y determinar la presencia y las fuentes de agentes patógenos u organismos indicadores en el entorno del proceso. Dice una mejor práctica de análisis, seguramente ustedes la conocen, por eso les digo que no quiero andar mucho en temas que ustedes dominan muy bien, que es pues que no debemos de estar buscando los patógenos, porque es estar promoviendo o estar sembrando patógenos en la planta, ¿verdad? Entonces, si no quieres traer al lobo con las ovejas, pues no andes buscando lobos. Pero los microorganismos indicadores pueden ser una buena medida que nos ayuda a, sin estar manejando los patógenos, pues estar identificando estos microorganismos indicadores que nos indican condiciones medioambientales del entorno del proceso para saber si están siendo higiénicos o no, si está sanitario. Y eventualmente, pues sí, tendríamos que, cuando necesitamos hacer alta especificidad o necesitamos investigar un incidente, pues sí, tendríamos que estar sembrando y buscando patógenos, ¿no? Pero buscamos normalmente usar organismos indicadores. Evitar que los agentes patógenos se establezcan en las instalaciones y se propaguen. Por esto es muy importante que yo, una vez que tengo un positivo, hacemos lo que llamamos el método de la estrella. Yo pongo la estrella donde está el patógeno y empiezo a evaluar la periferia. Y entonces empiezo a buscar, ¿verdad? Usando el método de diamantes, todo lo que vienen siendo puntos donde yo tengo la sospecha de dónde puede venir. Entonces, tengo identificado un positivo y empiezo, ¿verdad? En círculos concéntricos, a hacer evaluaciones para ver hasta dónde encuentro a este patógeno y encontrar rutas o vías de contaminación que eventualmente puede ser inclusive que yo lo tenga contenido en una zona, por ejemplo, cerca de un muro donde hay una grieta y tengo identificada una listeria. O sea, me va a dar positivo alguna vez en listeria. Es más, me preocuparía que me digan que nunca les da positivos de patógenos, porque pues a menos que sea un quirófano, y miren que los quirófanos pasa, lo más probable es que no están haciendo los análisis correctamente. Entonces, me doy positivo en una esquina y entonces yo a partir de ahí tengo que empezar a hacer, ¿verdad? En pequeñas barridos, ¿verdad? De áreas, pues ver hasta dónde esa listeria está llegando y ver si me está llegando a la línea, ver si me está llegando a la línea de rebanado o envasado de producto listo para consumir. Porque obviamente si tengo una condición de esas, pues tengo que buscar mecanismos de poder cortarle el camino, impedir que avance y en la medida de lo posible, pues quitarle, ¿verdad? El lugar donde tiene el nicho de crecimiento o desarrollo pues distintos métodos, distintas técnicas, digo, no nos va a dar en el tiempo de esta sesión a barrer todo eso, pero tendríamos que buscar mecanismos para ello. Identificar y determinar las fuentes de microorganismos alternantes, ¿verdad? Alterantes de descomposición que se pueden presentar, porque acuérdense que no solamente es la inocuidad del producto, también es la calidad. Y muchas de las veces el producto pues es inocuo, pero no logra la calidad. Entonces tenemos presencia, por ejemplo, en el pan, pues el pan verde, ¿no? Presencia de moho. O sea, no me va a hacer daño, no me va a enfermar, es más, ni me lo voy a comer, pero en un momento dado, pues ese producto ya no lo puedo vender y al no poderlo vender, pues es una merma, es un problema con el consumidor y obviamente pues pierdo clientes, pierdo ventas. Verificar la eficacia de las medidas de control, por ejemplo, limpieza y controles de la contaminación cruzada.
y entonces identificar, ver vectores de contaminación, materiales, personas, entorno, como les decía hace rato, y ver qué tan efectivo tengo como esas medidas de control. Eh, para poder asegurar que mi plan de vigilancia y muestreo microbiológico es efectivo, tengo que estar variando los puntos de muestreo, tengo que estar identificando, ¿verdad? Lo que les decía, mecanismos donde además tengo que buscar, donde espero encontrar y no, pues, evaluar o muestrear donde acabo de lavar y desinfectar. Pues ahí obviamente esperaría que no haya nada. Es una regla muy importante que debemos de tener presente, que yo lo que hago cuando hago vigilancia microbiológica, monitoreo ambiental, es ir con la intención de encontrar, no con la intención de decir, ah, mira, pues está bien y con eso me amparo, porque el día de mañana tenemos un problema como el de Borshead que vimos allí o con el caso de los melones. Determinar la frecuencia de la limpieza, el mantenimiento preventivo y el cambio de desinfección de todos los equipos de protección, de manejo de filtros, etcétera, va a ser muy importante para también asegurar que tenemos las condiciones medioambientales, microbiológicas y demás necesarias para poder tener un buen control ambiental del entorno, que como decíamos es uno de los vectores importantes de contaminación. ¿Qué debemos de controlar en el entorno? Lo hago con mucho énfasis porque muchas de las veces nos abocamos a las pruebas de materias primas, nos abocamos a temas de superficies vivas, ¿no? Con lo que tiene que ver con personas y demás, y se nos olvidan otros aspectos importantes, por ejemplo, por supuesto, el aire, flujo del aire. Si tengo presión positiva o tengo presión negativa, tengo un ambiente microbiológicamente sensible, tendría que tener preferentemente una presión, ¿verdad? Positiva, o sea, que el aire salga y no entre para que no venga de áreas con microorganismos o cargadas de microorganismos. La calidad del agua, porque eventualmente me puede representar una contaminación del producto, por el agua que utilizo para formulación, para el lavado y eventualmente por todas esas condiciones que mencionábamos. Y en las personas, pues estamos hablando no solamente de las manos, de las superficies vivas, estamos hablando del calzado, la ropa de trabajo, si usan las gafas. Pregunta así nada más. ¿Tienes un área de alto riesgo? Tienes un área donde estás rebanando jamones cocinados, que estás poniendo en paquetes en termoformados y eventualmente pues los colocas con un guante y lo colocas con las manos, lo acomodas y lo vas manejando. Y traes gafas, traes lentes cuando los muestreas. ¿Cómo sabes si eventualmente cada que te tocas las gafas, te las acomodas o que se te hace un poco de condensado, te las estás moviendo y acomodando, no estás haciendo una contaminación cruzada? Detallitos que a veces se nos escapan, que afortunadamente no son cosas, digo, le llamo yo, hago la broma cuando hacemos evaluación de riesgos, le digo, a ver, una cosa es hacer evaluaciones de riesgos y otra escribir guiones de destino final, ¿sí? Los que han visto estas películas de destino final, tienes que ver cómo se presentan una serie de situaciones, pues casi fantásticas de película, ¿verdad? Es cine para ello. Pero en algunos casos, cuando hacemos investigaciones de incidentes con algún problema en una planta alimentaria, parecieran guiones de destino final. Lo que pasó con Borsket no fue un guión de destino final, era una consecuencia de falta de limpieza, higiene y otros controles. Pero lo que pasa en otras empresas, pues eventualmente puede ser un tanto extraordinario, pero no hay ningún sistema de gestión, ni ningún programa de vigilancia ambiental ni de microbiológica que eventualmente pues esté hecha para poder ser un guión de película, ¿verdad? Normalmente cuando tenemos falta de higiene, falta de controles, falta de vigilancia, la consecuencia es que eventualmente el producto termina saliendo contaminado con un problema. Si hacemos la diligencia de vigilar, controlar, evaluar regularmente, pues no tendríamos que tener sorpresas. Entonces, todo lo que son nuestros calzados, nuestras botas, eventualmente contienen mucha agua, el manejo de guantes, ¿verdad? Todo esto es importante. Por supuesto, la maquinaria y equipos, incluidas las superficies de contacto y las cercanas al equipo que pueden ser reservorios donde se quedan restos de producto, la parte de abajo de las bandas, cuando tengo una intralox donde me queda en las uniones, por ejemplo, también ahí, pues todos son estos de las consideraciones. Y por supuesto, hablamos de suelos, desagües, paredes, ¿verdad? Donde cuando tengo, por ejemplo, estos paneles que eventualmente pues se van abriendo, se van separando, se van generando hendiduras por golpes, etcétera, toda la espuma de poliuretano pues termina llenándose de agua y termina siendo un reservorio de microorganismos y en algunos casos podemos tener patógenos. Entonces,
Todo esto es parte de lo que ustedes también ya conocen, digo, tampoco les voy a platicar demasiado, de que hay que mostrar en las coladeras si estás buscando listeria y no en la mesa de preparación, ¿verdad? Si quieres encontrar la listeria, no la buscas en la mesa de preparación, la buscas en las coladeras. Entonces, bueno, estos tips que ustedes seguramente ya conocen, es parte de lo que debemos de considerar. Y ahorita voy a mencionarles por qué estoy haciendo estas menciones con un ejemplo. En la vigilancia medioambiental, entonces tenemos que tomar en cuenta pues que está basada en el riesgo, ¿no? Capacidad del producto para favorecer el crecimiento de patógenos, por ejemplo, productos listos para consumir los que vienen después de un proceso de letalidad. Zonas de contaminación potencial directa e indirecta, patógenos relevantes asociados al tipo de producto, naturaleza inherente del producto, naturaleza inherente del proceso, zonificación higiénica, ¿verdad? Con zonas de riesgo del proceso, patrones de tráfico, complejidad del proceso, qué características tiene mi equipamiento, hace biopelículas, no hace biopelículas, tiene una soldadura sanitaria, no tiene soldaduras sanitarias, tiene puntos muertos de difícil acceso, donde tengo que desarmar el equipo para poder entrar y hacer un saneamiento profundo. O sea, todos estos aspectos son parte de lo que debemos de considerar. Tamaño de las instalaciones y por supuesto cómo están mis turnos de producción, de saneamiento, cómo tengo organizadas mis cuadrillas, ¿verdad? Que están llevando los procesos. Y todo esto forma parte de lo que yo tendría que tener como una evaluación del riesgo. Fíjense, con eso que estamos aquí viendo en esta imagen, les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen mapeada su planta, identificando las zonas de contaminación potencial? ¿Qué tipo de microorganismos están ahí? ¿Qué tipo de zona higiénica tienen? ¿Cuáles son los patrones de tráfico que tienen del personal? ¿Qué tan complejo es esa área, ese proceso, equipo, para poder llevar a cabo un buen proceso de saneamiento? ¿Qué características tenemos en el tamaño, en la ubicación, en el diseño sanitario, que eventualmente elevan mi riesgo? Generalmente ese análisis lo tenemos en el HACCP, generalmente. Pero les puedo decir que de muchas auditorías, de muchos planes, de muchos programas que hemos evaluado, no lo encontramos. Hay un acercamiento, hay una mención, pero así que me muestren cada zona de proceso con cada uno de los patógenos relevantes, cómo están los patrones de tráfico, qué riesgos tiene el equipo en complejidades de limpieza, saneamiento, biopelículas, puntos muertos, etcétera. No lo veo en los planes HACCP, no aparece. Y es parte de lo que queremos que les quede como mensaje de esta sesión, donde la idea no es tanto hablar de microbiología, sino de estos aspectos de riesgo que son muy importantes para ver que nuestro programa, con todo lo que tiene de tecnologías, equipos y conocimientos técnicos, se hagan de forma correcta. Ahí tenemos entonces lo que conocemos como puntos de muestreo. En Europa tenemos puntos de contacto y puntos de no contacto. En Estados Unidos se la pusieron más interesante. A mí realmente me agrada, por eso lo estoy compartiendo en el de Europa de contacto y sin contacto, donde se identificaron 4 zonas para puntos de muestreo. Zona uno, que solamente se recomienda para monitorear organismos indicadores, y en esta pues no estamos buscando propiamente patógenos, ¿verdad? Esta zona debe abarcar entre el 10 y el 20% de las muestras totales del programa completo de monitoreo ambiental o vigilancia microbiológica. La zona 2 es la zona aledaña, la zona junto, pegada, a donde yo tengo todo lo que es las zonas de contacto y lo que conocemos como la zona uno. Y esa debemos de considerar como la zona de mayor riesgo, porque obviamente es la zona donde los microorganismos se pueden quedar escondidos y con tiempo, temperatura, comida, humedad, acidez, oxígeno, ausencia de en este caso de oxígeno, va a poder permitir la proliferación, el crecimiento y con esto pues llegar a una inoculación del producto. Esta zona de mayor riesgo debe abarcar del 40 al 50% de los muestreos. La zona 3 es aquella que no tiene contacto y está lejana de la zona 1, ¿sí? Y abarca entre el 30 al 40% de muestreo ambiental y eventualmente lo que hace pues es que es un vector donde el agua, ¿verdad? Las personas, los equipos, las botas, las ruedas, ¿verdad? Pueden llevar el microorganismo a la zona 2 y de ahí pueden llegar a la zona 1. Y la zona 4 que abarca menos del 10% del programa del análisis. Por ahí, si me están escribiendo o haciendo algunas consultas, seguramente no puedo ver el chat, no alcanzo a ver el chat. Entonces, ahí Héctor y Gonzalo me están ayudando, acompañando a la sesión. Ellos eventualmente les van a poder responder si no les he respondido yo. Al final de la sesión, con mucho gusto lo hacemos. ¿Sí?
porque luego de repente me empiezan a preguntar y no veo aquí en el chat, no lo alcanzo a ver aquí en la plataforma. Una disculpa. Entonces, como podemos ver, ahí tenemos los cuatro cuadrantes. Zona uno, contacto directo con alimento, no patógenos, 10 al 20%. Zona 2, no de contacto directo, pero adyacente a la zona uno y es la de mayor riesgo y representa el 40 al 50% de la totalidad de los muestreos. La zona 3 es la de no contacto y no cercana a la zona uno, pero lleva la contaminación cruzada, la que es el vector, la que arrastra, la que lleva eventualmente el microorganismo que yo no estoy viendo en el lugar y que me aparece eventualmente. ¿Se acuerdan de bajo control y fuera de control? Bueno, ahí está el fuera de control. Y representa del 30 al 40% de los muestreos. Y ya la zona 4 son zonas remotas, ¿verdad? Del proceso se busca tener buena higiene y eventualmente no es de alto riesgo y representa menos del 10% de las muestras. Lo hacemos, como les digo yo a veces, cuando platicamos de esto, por paz mental. No porque tenga un riesgo o no porque haya identificado positivos, pero por paz mental para verlo. Zona uno son utensilios, bandas, equipos, áreas de envasado, mezcladores, etcétera, todo lo que es contacto directo. Zona 2 son marco del equipo, cubiertas, herramientas de mantenimiento, guardas y todo esto que está oculto, que no está exactamente encima, que yo puedo limpiar, le echo la espuma, desinfecto, pero que debido a que está en el marco del equipo, en cubiertas, está entreverado en una intralox, etcétera, ahí es donde tenemos los riesgos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, estos equipos donde tengo yo un marco y eventualmente tiene pues, esta guía que yo tengo que levantar. Ahí abajo pues, se guardan los microorganismos y esos eventualmente, pues el agua, por el movimiento, pueden eventualmente proliferar y entrar en contacto con la zona 1. En la zona 3, paredes, pisos, drenajes, techos, etcétera, que son los que decimos pueden ser el vector por donde puede llegar y que eventualmente por agua, aire, ¿verdad? Personas, botas, llantas, etcétera, donde tengo desplazamientos, puedo llevar el microorganismo y bueno, finalmente en la zona 4, oficinas, comedores, el área de cocina, etcétera, los sanitarios, ¿verdad? El área de mantenimiento que está dentro de la planta, pero que eventualmente pues luego no se controla muy bien, no es que esté ahí el patógeno, pero pues eventualmente pues hay que ver que no tengamos un riesgo. Con esto vamos cerrando una idea. Por un lado estamos hablando de lo que es el chato, lo que tiene que ver con lo que requerimos para que el microorganismo se desarrolle. Por otro lado tenemos lo que son los puntos de muestreo, que es donde yo tendría que estar buscando microorganismos que tienen condiciones de chato para que se desarrolle sin ser un riesgo. Y de esto me va a llevar a luego entrar entonces en un concepto de lo que es la zonificación. Ahorita vamos a hablar del tema de zonificación, que es muy importante, es un concepto que manejamos en BRCGS, no se maneja en otros esquemas de certificación, pero que es muy útil y muy importante. Y entonces, por ejemplo, tenemos ahí un ejemplo de un horno, y entonces tengo pues todo lo que viene siendo las zonas de transferencia y lo que viene siendo áreas de alto riesgo, ¿verdad? De procesamiento, áreas de procesamiento y áreas, por ejemplo, de cambio, ¿no? De área que son de alto riesgo. Entonces vemos el flujo del proceso, vienen, ¿verdad? Ahí viene la secuencia 5, 6, 7, 8, llevando la secuencia del diagrama de flujo y todo lo que tiene que ver con las entradas. Y entonces el control al horno, los controles a lo que tiene que ver con el drenaje del enfriador, lo que tiene que ver con las cuchillas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cuadro de las cuchillas, en la rebanadora, lo que se refiere al mantenimiento, por ejemplo, del tapete, ¿verdad? Que está, pues, para que el personal esté cómodo, por ejemplo, en el área de empaques y que eventualmente pudiera llevarse al área de rebanado, al área de enfriamiento o a la salida del horno. Y en los flujos, ¿verdad? Que vemos ahí en color azul, tiene que ver precisamente pues con lo que tiene que ver con las salidas de la banda transportadora, lo que tiene que ver con la banda del chiller, lo que tiene que ver con las cuchillas, ya no con el marco de las cuchillas, sino con lo que es las cuchillas como tal, lo que tiene que ver con la banda. Entonces tenemos lo que tiene que ver con la zona uno, lo que tiene que ver con la zona 2, lo que tiene que ver con la zona 3 y ese mapeo es el que estamos buscando que ustedes tengan, ¿sí? Esperaríamos que ustedes tengan identificado el flujo del proceso, qué entradas tengo yo de riesgo por contacto directo, por no contacto directo, pero cercano, y que eventualmente pueden ser reservorios microbianos para patógenos, que es donde yo tendría que tener mis puntos de muestreo o mis sitios de muestreo, ¿sí? Eh, y entramos entonces con lo que le llamamos clasificación de alimentos por riesgo microbiológico. Nada más antes de entrar ahí,
quiero compartirles un archivito. Aquí tendría que parar el PowerPoint en un segundo. Miren, aquí tengo yo un archivo con el cual trabajamos con los clientes, precisamente de lo que tiene que ver con esta forma de la naturaleza inherente del producto. Perdón que está muy saturada la imagen, esto es un archivo de trabajo, lo voy a hacer más grande, donde aquí, por ejemplo, tenemos nosotros representada, pues lo que llamamos esto del chato, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo yo un área de proceso, tengo la línea de proceso, bueno, tengo un SKU que es con el que identifico mis productos, déjenme lo oculto, y tenemos entonces lo que tiene que ver con la comida, el sustrato, y miren, quiero que déjenme ayudarme aquí a mover esta para arriba para que no estorbe. Aquí, por ejemplo, tengo el área, ¿sí? Tengo el área, cocina, pastelería, por ejemplo, ¿no? Con todos los productos, estamos hablando de más de 400 productos. La línea de proceso en la cual se hace, el tipo de producto que estamos hablando, que es la comida, lo que tendría el sustrato para el microorganismo. Entonces vienen todos los alimentos que estamos, es una planta donde hacemos alimentos cocinados listos para consumir, guisados, guisos, salsas y demás, y también pues pasteles, ¿no? Por ahí van a ver que viene el área pastelera. Así lo estoy enseñando nada más para que se den una idea de todo lo que tenemos, miren, todo lo que tenemos en esta planta. También tenemos pollo, tenemos carne, tenemos pastelería que les decía, guisados, tenemos arroces, caldos, tenemos un montón de productos. Y dentro de esto, para todos ellos, para cada área, hemos hecho un análisis, un mapeo precisamente de las características. Déjenme voy a quitar esta para ganar un poquito de visibilidad. La identificación del microorganismo patógeno. Y entonces aquí tenemos Staphylococcus, Salmonella, ¿verdad? Ahí está Staphylococcus, Salmonella. O sea, son los que hemos encontrado que pueden ser por las características del personal, por la manipulación directa y pues el tipo de producto, ¿no? Por ahí tenemos algunos con listeria que ahí tenemos identificados. Digo, no nos daría para revisar todo. Entonces tenemos comida. Tenemos si el microorganismo, ¿verdad? Está o no, en condiciones aerobias o anaerobias, o es facultativo, ¿no? Acá tenemos identificados facultativos. Debemos ver si los productos, ¿verdad?, están expuestos al ambiente o no, si están encerrados en tuberías. Entonces aquí, por ejemplo, todos están expuestos. Miren, sí, o sea, todos están expuestos al ambiente, ¿no?, de la planta. El tiempo y temperatura, el producto es sometido a cocción completa, ¿verdad?, a una temperatura equivalente a un proceso térmico, ¿verdad?, de 70 grados por 2 minutos, y luego se hace un envasado final. Entonces, bueno, aquí dice, pues, donde sí, donde no los tenemos, ¿verdad?, aquí lo tenemos identificado. Luego de ahí nos vamos al pH, entonces tenemos todos los pHs de los productos que elaboramos, ahí están. Luego tenemos la actividad de agua. Esta, por ejemplo, fue un gran desafío para la planta. No teníamos forma de medir la actividad de agua, la bibliografía no nos sirve porque el caldo de pata o el menestro, ¿verdad?, de embol o el seco cerdo, pues no hay bibliografía de la actividad de agua de ese tipo de productos, ¿verdad? O un estofado de cerdo. Entonces compramos el equipo, se compró el equipo de análisis de actividad de agua para poder hacer los muestreos y hacer las mediciones para poder llenar esta columna P de la actividad de agua, ¿no? Para que se den una idea. Tenemos una relación de actividad de agua-pH que eventualmente nos permite proliferar o promover el crecimiento microbiano. Luego, si hay un proceso térmico o no, para poder determinar la zonificación. Si el producto requiere una cocción completa o no previa al consumo, o sea, si yo voy a tener un proceso posterior de letalidad o no. Y de ahí, ¿verdad? Pues determino si el producto está listo para consumo, tiempo, temperatura, y aquí es a donde quería llegar. Ahorita está filtrada la celda para que vean que todos los que aparecen en rojo son los productos, los alimentos que por la naturaleza inherente del producto son sí o sí muestreados todos los días. Cada día que hacemos ese producto, hacemos este muestreo. ¿Por qué? Por el alto riesgo. Esta es la famosa evaluación de riesgos que nos piden los esquemas, los sistemas de gestión, la autoridad y demás, y que a veces, muchas veces no hacemos. Esto que están viendo ustedes es una labor titánica. Nos hemos llevado meses en construir esta matriz, donde aquí, por ejemplo, ¿verdad? Pues tengo filtrada en color rojo la que es, ¿no? Pero si le pongo, por ejemplo, los que son en amarillo, que son de riesgo medio, pues miren, todos los que nos salen con riesgo medio, ¿no? Y luego todos los que están en verde,
los que nos salieron con bajo riesgo. Miren, son muchísimos los que tenemos bajo riesgo. O sea, ahí, por ejemplo, en la planta nos estamos viendo menestra de lenteja, menestra de frijol, ¿verdad? Milanesa de pollo. Así, oye, pero ¿por qué es bajo riesgo? Porque por las características del producto, la actividad de agua, el cocción o calentamiento con letalidad posterior, nos hacen que sean de bajo riesgo. Entonces, esta matriz la llenamos para identificar dónde teníamos que reforzar nuestro programa de vigilancia microbiológica. Y bueno, pues miren, donde quedó es solamente de más de 400 productos, quedó solamente para esos que están en rojo. Déjenme les digo acá nomás así el conteo. Entonces, de todos estos productos que aparecen acá, ¿verdad? Pues esto es lo que hicimos. Miren, déjenme, voy a hacer un pequeño el zoom out que le llaman, para que vean. Miren toda la lista, toda la lista. Más de 400 productos que elaboramos en esta planta, ¿sí? Por aquí tengo el número 427, 435, porque algunos están ocultos y otros son del encabezado, pero como 400. Esto es lo que estamos buscando de evaluación de riesgos de la naturaleza inherente del producto. ¿Qué condiciones de chato tengo para que se desarrollen ciertos tipos de microorganismos? ¿Qué características tiene? ¿Viene un proceso térmico o no viene un proceso térmico? ¿Va a tener un listo para consumir, un listo para calentar? Y de acuerdo a eso, pues yo defino, establezco mis controles, ¿sí? Entonces, bueno, ahí quería compartirles este ejemplo, con la intención precisamente de que entiendan ahora el siguiente tema que estoy abordando, que es la zonificación, ¿sí? En ese concepto de la zonificación es importante, como les decía, en la naturaleza inherente del producto y la naturaleza inherente del proceso, el entender cómo yo tengo alimentos de bajo riesgo, alimentos de riesgo medio y alimentos de alto riesgo. Y entonces, bajo riesgo tengo alimentos de baja cantidad de agua, que no requieren refrigeración, que se pueden tener a temperatura ambiente. Incluyen alimentos secos como harina, galletas, frutos secos y conservas herméticas. En alimentos de riesgo medio presentan condiciones menos estables y pueden permitir crecimiento de limitados microorganismos. Por ejemplo, algunos productos fermentados, conservas ligeramente ácidas, embutidos curados que no están cocinados y que eventualmente pueden tener una desviación hacia productos, ¿verdad? Microorganismos de deterioro, no necesariamente patógenos, pero sí de deterioro. Ranciedad oxidativa, por ejemplo, hay un proceso cuando hay grasas y demás que nos merma la calidad, pero también nos permite identificar crecimiento microbiano, pues de estos microorganismos de la descomposición. Y luego alimentos de alto riesgo, que son los que realmente nos preocupan, que tienen alta humedad, tienen pH neutro, suelen ser manipulados en tratamientos térmicos posteriores, están listos para calentar, listos para consumir, incluyen lácteos frescos, carnes, ¿verdad? Pescados y alimentos que están ya cocinados, listos para el consumo. Entonces, si vemos, por ejemplo, lo que tenemos en las tiendas de Oxxo, tenemos muchos productos de bajo riesgo. Todo lo que es el anaquel de botanas, snacks y demás, y muchas de las bebidas son de bajo riesgo. Algunos, no muchos tenemos en la tienda de riesgo medio, y luego el otro extremo que son todos los de alto riesgo. Estamos hablando de todos los que son listos para consumir, como los hot dogs, por ejemplo, lo que tiene que ver con las pizzas, por ejemplo, que nos venden nada más para calentar en el horno, los sándwiches, ¿no? Por ejemplo, con O Sabor, por ejemplo, lo que tiene que ver con los taquitos que se preparan ahí por el área que lleva ahora Oxxo de Food Service, por nuestro personal que lleva esas actividades. Ahí, esa manipulación que ya no tiene tratamiento posterior, que debe mantener una temperatura de mínimo 60 grados, etcétera, esos son los alimentos de alto riesgo. Y esos son los que tenemos que estar evaluando, monitoreando microbiológicamente para ver que el entorno, las personas, los equipos, el agua, el aire, ¿verdad? No representan un riesgo. Entonces, bajo este concepto, ¿verdad? Pues tenemos aquí lo que es la zonificación. Reitero, esta clasificación de zonas de riesgo, quien lo maneja actualmente solamente es BRCGS, el esquema de certificación BRCGS. Sin embargo, pues hay algunos conceptos que maneja FDA, hay algunos conceptos que manejan los otros esquemas de certificación, pero así como está esta clasificación y como están los manejos de estos productos, quien lo establece solamente con criterios específicos en el capítulo sección 8 del estándar es BRCGS. Entonces tenemos zona de alto riesgo que requieren refrigeración y congelación, zona de alto cuidado que igualmente requieren refrigeración y congelación de los productos para minimizar, detener, ralentizar el crecimiento microbiano, principalmente patógeno. Lo que es lo que llamamos zona de alto cuidado a temperatura ambiente, donde me voy a meter un poquito, explicar un poquito eso porque mucha gente no lo entiende.
y entonces ahorita lo voy a abordar, más que el de alto cuidado de temperatura ambiente, lo que es zona de bajo riesgo y lo que llamamos zona de bajo riesgo con productos cerrados, pues en tuberías, en equipos que mantienen flujos, ¿verdad?, herméticos, donde pues el sistema, vamos a llamar es un sistema cerrado, no se abre, no se expone el ambiente y eso pues minimiza muchísimo los riesgos. Y entonces entramos en la naturaleza inherente del proceso. Lo que vimos con el chato es naturaleza inherente del producto. Ahora estamos entrando a la naturaleza inherente del proceso, cómo está el área, cómo están los equipos, cómo se manejan y tomando en cuenta el tipo de alimento. Entonces, tenemos la clasificación de zonas por riesgo microbiológico como zona de alto riesgo, ¿verdad? Que es una zona físicamente separada, diseñada con un alto estándar de higiene. Las prácticas relacionadas con el personal, ingredientes, equipos, envasado y ambiente tienen el objetivo de prevenir la contaminación con microorganismos patógenos. Los productos, ¿verdad?, deben cumplir con todos estos criterios, que es producto terminado, o sea, producto terminado, que requiere cadena de frío, ya sea refrigeración o congelación, para preservar la seguridad del alimento. No solamente pues, es un tema de vida en aquel, es un tema de seguridad de producto, porque si no puede haber crecimiento microbiano, generalmente de una listeria o una salmonela, que se puede desarrollar a baja temperatura. Todos los componentes han pasado por un proceso de cocción completa bajo el precepto de 70 grados centígrados por 2 minutos o lo equivalente en las curvas de penetración de calor que sean similar a eso. Fíjense aquí, bien, bien. Alto riesgo. Está cocinado, listo para consumir. Requiere cadena de frío. Tuvo una cocción completa previo al envasado por 70 grados centígrados por 2 minutos o equivalente. Y eventualmente son productos terminados que son vulnerables por sus características a la proliferación de patógenos, por ejemplo, la listeria. ¿Sí? Y que la supervivencia de patógenos puede implicar que hay una multiplicación, un crecimiento de almacenamiento si pierdo mi cadena de frío. Por eso es importante que nuestros transportes, nuestros almacenes y las tiendas, como los puntos de venta, tengan cadena de frío bien conservada, abajo de 4 grados. No la locura esa de los 7 grados que luego maneja la salud, sino los 4 grados o menos, 41 grados Fahrenheit, para mantener el producto seguro. Los productos terminados están listos para consumir o para calentar y que eso implica que el consumidor o lo toma directo del envase cuando lo abre, lo obtiene, o bien solamente le da un calentamiento en el micro, no alcanza 88 grados centígrados por 15 segundos, simplemente se calienta arriba de 60 grados y entonces hay una viabilidad de que haya patógenos presentes. Ejemplos: carnes cocinadas rebanadas, comidas preparadas listamente para consumir, completamente cocinadas, crustáceos cocinados, etcétera. Un alimento crudo, no cocinado, sería de bajo riesgo. ¿Qué pasa con un producto, por ejemplo, que requiere cadena de frío y no tuvo tratamiento térmico, pero que requiere cadena de frío por temas de seguridad del alimento, para que no crezcan patógenos? A eso les conocemos y que son listos para consumir como productos de alto cuidado, ¿sí? Entonces, alto riesgo, está completamente listo para consumir, listo para comer, ready to eat. Tuvo un tratamiento térmico de 70 grados centígrados por 2 minutos y requiere cadena de frío para poder conservar las condiciones de seguridad. Si el alimento no tuvo tratamiento térmico, pero requiere condiciones de seguridad, ensaladas, todo lo que tiene que ver con postres, pasteles, etcétera, estaríamos hablando de alimentos de alto cuidado. La diferencia entre alto cuidado y alto riesgo es que alto riesgo se aniquiló, se eliminó la fauna competitiva del medio y si un patógeno sobrevive o recontamina, se va a desarrollar libremente y como el patógeno no me produce gas o no me deja condiciones de deterioro que me permitan ver una fermentación ácido láctica o algo similar, pues yo no lo alcanzo a detectar porque no genera mal olor, mal sabor, yo veo el alimento que está bueno. En el caso de alto cuidado, no estoy eliminando la fauna competitiva por el medio, entonces tengo mis mesófilos aerobios, tengo mis deteriorativos, pseudomonas y demás, y entonces el patógeno tiene menos oportunidades de desarrollarse, y primero se me echa a perder antes de que yo me lo coma sin darme cuenta, pero pues siempre hay un riesgo, ¿verdad? Entonces, todo lo que ustedes saben que en Estados Unidos con las ensaladas, espinacas, lechugas, coles y demás ha pasado, pues es precisamente por eso, donde hay una contaminación con patógenos, no hay un desarrollo microbiano que permita ver el deterioro del producto y el patógeno, pues al estar en una carga suficiente, pues provoca daños principalmente en personas vulnerables, ¿sí?
Como parte de los requisitos de una zona de alto riesgo, pues yo tengo una separación física, o sea, física no es una cadena, no es una malla ciclónica o algo similar, es una pared, es un muro, algo que esté bien cerrado, bien sellado, ¿sí? Yo les digo, me dicen, ¿qué es que separación física? No pasan personas, no pasa agua, no pasa aire, no pasa absolutamente nada, no pasan plagas, nada pasa de un lado al otro. Eso es una separación física que se requiere. En inglés le llaman sound, ¿no? Completamente firme, rígida. De áreas de bajo riesgo, ¿verdad? A unas áreas con un alto estándar de higiene o esto que llamamos de alto riesgo o alto cuidado. Todas las personas que se desplacen entre una zona de alto riesgo y otras, pues tienen que hacer cambio de ropa, calzado, etcétera, designados. El equipo y utensilios están designados para el traslado de estas zonas de una de alto riesgo a una de alto riesgo y ser solamente pues en los puertos designados y previa desinfección, tipo la imagen que tenemos ahí, ¿verdad? Donde pues te cambias la bata, te pones las batas, te sientes en la banca, te pasas del otro lado, te saneas y puedes ingresar ya a la planta. No debe permitir el flujo de agua ni otros líquidos en el suelo. Y les decía, pues debe controlar el polvo, el aire, las gotas de agua, etcétera. Entonces, no debe fluir nada de las zonas de bajo riesgo a las zonas de alto riesgo y alto cuidado. Una área, ¿verdad?, de alto cuidado a temperatura ambiente, que es la que mencionábamos ahí. Ahí la imagen no es la más representativa. Ahí van a ser unos cacahuates, por ejemplo, ¿verdad? O unos chocolates, que son los que son alimentos de alto cuidado a temperatura ambiente. Son productos que eventualmente a temperatura ambiente son vulnerables porque los patógenos sobreviven con el producto en un estado latente. Entonces tengo una planta donde yo proceso cacahuate y tengo cacahuate crudo que puede tener salmonela del campo. Y luego yo tengo un proceso de tostado donde elimino esa salmonela, pero en la misma planta tengo que la gente se mueve, se traslada, el aire pasa de un lado a otro, no tiene la separación física que estoy mencionando, tengo el riesgo de contaminación cruzada de los patógenos de los crudos con el producto que ya fue pasado por un tratamiento térmico de letalidad de 70 grados centígrados o similar por 2 minutos. Entonces, las plantas donde yo proceso cacahuate, chocolates, bueno, cacao y productos similares, almendras, etcétera, buscamos que tengamos esta separación de donde tengo producto, materia prima cruda y la que ya pasa por un proceso de tostado, freído y similar. Lamentablemente, pues hemos encontrado plantas, muchas plantas que este concepto no lo tienen claro y como los esquemas en los que se certifican, pues no es algo que manejan mucho y la auditor tampoco, pues hoy representan un riesgo, ¿sí? Ojo, el que yo tenga que la materia prima me venga con un certificado de que no tiene microorganismos patógenos, mientras sea crudo, siempre existe el riesgo de que haya patógenos. Entonces, pues la verdad es que por eso queremos que estas charlas, estas pues sugerencias que estamos haciendo de la zonificación, el antecedente del producto, el antecedente del proceso, pues vayan entendiéndolo ustedes, porque es lo que estamos buscando que en estas auditorías que estamos haciendo con OXXO, ¿verdad? Estas auditorías Troshil, que es la que actualmente hacemos con algunos de ustedes, de evaluación de riesgos de negocio, precisamente pues por esta razón lo mencionamos, ¿sí? La materia prima entonces propensa a la contaminación con un patógeno vegetativo, generalmente alguna especie de salmonela, con procesos de producción que incluyen un paso que elimina o reduce el patógeno, donde yo hago la descontaminación. Pero posteriormente en el almacenamiento a temperatura ambiente, en el desplazamiento de personal, pues estos productos se recontaminan o se pueden recontaminar. Y entonces estos productos terminados, porque están listos para consumir o listos para calentar, pues eventualmente pueden ser consumidos con una cocción suficiente, sin un manejo adecuado, porque son cacahuates, nueces, chocolates, etcétera. Y eso implica pues que esos consumidores se enfermen. Ojo, tenemos mucha bibliografía y muchos casos donde los cacahuates han enfermado y matado personas, porque la planta que hace el proceso crudo no tenía separada físicamente el área de producto ya tostado. Pero bueno, parte de lo que queremos es el que veamos que con este método microbiológico, pues ustedes puedan evaluar y ver si eventualmente del área de crudos está pasando al área de tratados térmicamente, de donde viene el proceso de letalidad. Y eso nos puede ayudar eventualmente a poder soportar cómo está el riesgo, pero de que hay un riesgo, siempre hay un riesgo. Las zonas de bajo riesgo, que son muchos de los productos que ustedes manejan con OXXO, snacks, botanas, panificación, pastelillos, galletas, etcétera, pues son de importancia microbiológica
limitada, porque realmente pues las condiciones de chato que vimos hace rato pues no están presentes, no tengo actividad de agua adecuada, eventualmente lo puedo tener a temperatura ambiente y entonces por esa razón pues consideramos que es de bajo riesgo. O producto crudo que va a ser cocinado o sometido a un proceso de contaminación posterior. Aquí lo que buscamos son estándares de higiene más enfocados a la prevención de contaminación por materia extraña y alergenos, que si se acuerdan de la grafiquita que mostré hace rato, casi el 36% de los incidentes de retiro de productos es por mal etiquetado de alérgenos o por presencia de alérgenos no identificados debidamente en la etiqueta o en el producto, y eso pues obviamente generó, dio lugar a un problema ahí, ¿no? Entonces, va a ser importante que ustedes puedan pues identificar qué tipos de productos tienen y qué zonas de riesgo tienen de acuerdo a esto que estamos platicando, ¿sí? Ejemplos de productos de bajo riesgo, pues están los que siempre requieren que el consumidor los cocine antes de consumirlos, como carnes, pescados crudos, productos procesados en sus envases finales, por ejemplo, todo lo que son enlatados, productos que no favorecen proliferación o supervivencia, que son estables a temperatura ambiente como conservas, productos con pH controlado, pepinillos, alimentos secos de baja actividad de agua, pastas secas, confitería, snacks, ¿verdad? Todos estos alimentos, a diferencia de cacahuates, almendras, nueces, chocolates que tienen baja actividad de agua, pero encapsulan a la salmonela con la grasa y eso es lo que permite que eventualmente llegue al intestino y provoque una toxinfección. Productos listos para consumir almacenados en refrigeración o congelación para mantener la calidad, por ejemplo, los quesos duros o madurados, materias primas o otros productos preparados y mezclas antes de un proceso de descontaminación, que son trasladados de una zona de alto riesgo a una de alto cuidado y eventualmente pues ahí también esto implica un bajo riesgo. Importante entender que el hecho de que yo tenga un producto de bajo riesgo no me exime de tener una monitoreo o vigilancia microbiológica, porque hasta qué punto ustedes saben o conocen si su producto es, por ejemplo, como un cacahuate tostado, que puede tener una recontaminación con encapsulamiento de salmonela, que puede provocar una toxinfección. Digo, si lo saben bien y lo conocen, excelente. Pero si no, pues la idea de que tengamos este monitoreo microbiológico puede nos ayudar. Obviamente, el nivel de exigencia para una planta de listo para consumir, de una de alto cuidado, ¿verdad? De alto riesgo y alto cuidado, contra una de bajo riesgo, pues obviamente va a ser diferente. Y entramos otra vez en el tema del costo-beneficio. Naturaleza inherente del producto, naturaleza inherente del proceso. En las áreas de productos cerrados o confinados, la zona de productos confinados se va a definir como el área de la fábrica donde todos los productos están completamente cerrados y por tanto no son vulnerables a la contaminación ambiental, por ejemplo, cuerpos extraños o microorganismos, ¿sí? Entonces, ya la contaminación física, algunos temas de alergenos, a menos que en esa misma línea corra una alergenia que se añada completamente, así como los microorganismos ambientales, pues eventualmente pues van a estar mitigados, reducidos, porque es un entorno cerrado, controlado, ¿sí? Un producto completamente cerrado dentro de su envase, como son las de almacenamiento especial de materias primas, productos terminados, pues va a ser también de bajo riesgo microbiológico porque el producto está cerrado, o sea, no está expuesto al ambiente. Ahora, si se perfora para muestrear, que pasa muy común, se perfora para muestrear, pues ahí estoy vulnerando el empaque y puedo hacer una contaminación. Eventualmente, pues eso lo hacemos de manera controlada, ¿sí? Producto totalmente cerrado dentro de un equipo que lo protege de la contaminación física o microbiológica, de los equipos de producción o de teleelaboración, por ejemplo, tuberías, transferencias, ¿verdad? Que es lo que mencionábamos, ¿no? Y propiamente, por ejemplo, en las leches UHT, ¿verdad? Pues el llenado aséptico o en los jugos, ¿verdad? UHT, pues ahí lo tenemos o con HPP, que es otro proceso para guacamoles y también algún tipo de jugos. Así, llegamos entonces pues hacia el final de lo que va siendo la charla y vamos aterrizando conceptos. Ya hablamos de la zonificación, ya hablamos de los puntos de muestreo, ya hablamos de entender y conocer todos los conceptos que están asociados con el riesgo y que me va a permitir que yo haga con eso una evaluación del riesgo microbiológico del producto asociado a la naturaleza inherente del producto y a la naturaleza inherente del proceso. Recordemos que un peligro es lo que puede causar un daño a la salud. Si no daña la salud, no es un peligro, es un defecto. Entonces, aquí lo que estamos buscando es la evaluación de lo que puede dañar a la salud. Por supuesto, buscamos controlar deteriorativos, pero me preocupan menos que los que enferman o matan a alguien, ¿sí? Entonces, la evaluación de riesgos, como sabemos, pues es esta matriz. Entonces, yo tengo mi probabilidad, tengo mi severidad, o hago, como hicimos en el ejemplo que les mostré del chato, todas las variables que pueden afectar.
Y entonces les enseñé la transparencia que vimos hace ratito, donde les decía qué tanto tienes los flujos, las características del producto, si eventualmente tienes un riesgo de recontaminación, los vectores ambientales, qué tanto tienes eso en una matriz para una MEF. Muchos no lo tienen, nomás se quedan con la probabilidad de severidad, que es la que tenemos normalmente con HACCP. Lo que quiero es que me entiendan que estamos queriendo ir más allá del HACCP, es ir a la MEF, el análisis de modo de efecto de falla. Y eso implica que yo tome en cuenta todos los criterios que acabo de mencionar, que les acabo de presentar, y no solamente la probabilidad de severidad, porque pues funciona para lo básico, para un HACCP elemental. Pero cuando estamos viendo las situaciones microbiológicas, los riesgos que tenemos que pensar en una matriz multidimensional, multivariable, con características de mi proceso, mi producto, que eventualmente pues deben de darme una idea más clara de dónde está el riesgo. Y otra vez regresamos a la balanza. Mi costo contra mi riesgo. Quiero encontrar el equilibrio. ¿Cómo decido en dónde tengo que hacer análisis y dónde tengo que meter presupuesto a esos análisis si no conozco realmente mi riesgo? Lo asumo, lo creo, me voy por bibliografía, pero pues perdónenme, tienen que conocer su proceso, su producto, sus características de la planta y sus materias primas, su gente, su entorno. Y si no hay esa evaluación de riesgo completa, generalmente cuando en las auditorías que estamos haciendo con Oxo, de estas auditorías Trosil, pues nos damos cuenta que sus planes HACCP están insuficientes, que sus programas prerequisitos son insuficientes, que están certificados, pero su certificación no está respaldando, soportando el riesgo que estamos identificando, y precisamente por eso esta charla. Por eso es que estamos ofreciéndoles el que puedan entender por qué cuando vamos a auditarles y les pedimos esto, estén enterados, estén conscientes del nivel de profundidad con la que lo analizamos. No vamos con probabilidad y severidad, vamos con multifactorial, multivariable, tomando en cuenta todas las características del tipo de producto y el entorno en el que se encuentra. Entonces, si vemos, por ejemplo, el comportamiento de los principales patógenos, pues tomamos en cuenta los tiempos de incubación, la dosis infecciosa, vemos cuántos casos ha habido o se tienen documentados para cada una de ellas, y vemos que, por ejemplo, la letalidad, ¿verdad? Que eventualmente tiene, por ejemplo, la listeria, pues es muy alta, 30%, contra la salmonela, que es menor al 1%, pero que representa 4.8 millones de casos al año reportados, contra solo 1.700 de listeria. El ejemplo que les mencionaba hace ratito de esta empresa de Borshead, ¿verdad? De los patés de Liverboost. O sea, fue un incidente que se llevó 10, 11 personas. Y ese incidente, pues la letalidad te habla del 30% de que alguien que se enferma tiene una alta probabilidad de dañarse, de enfermarse y morir por la forma en la que la histeria ataca. Obviamente mujeres embarazadas, abortos espontáneos, toda esa parte que ustedes ya seguramente conocen de eso. Donde la dosis infecciosa puede ser menor a 1.000 células. Pero de salmonela con 10 células ya estás. Ya pues una dosis infecciosa. O de E. coli menos de 100. ¿No? Lo que pasó con el tema de las hamburguesas de Jack in the Box y muchos productos cárnicos que lamentablemente carne de hamburguesa han tenido incidencias con E. coli. Y los tiempos de incubación, fíjense, salmonela de 2 a 72 horas, muy poquito, una ventana muy cortita. O sea, si yo muestreo cada 2 semanas, pues gracias. La incubación yo la tengo de 12 a 72 horas. Si yo hago muestreos cada 15 días para listeria, gracias. Tengo un tiempo de incubación de 3 a 7 días. Mi programa tendría que estar en función del microorganismo que estoy vigilando y del riesgo que yo tengo del producto. Y hay que tomar en cuenta estas ventanas. Entonces, cuando me llegan con tus análisis del mes, pues sí, me voy de espaldas, porque le digo, oye, este microorganismo en este proceso, en esta área, con estas características, de 3 a 7 días incubo. Ya tienes crecimiento microbiano, ya prolifero. Obviamente, pues tienes que hacer tu limpieza, tus saneamientos y esto lo va mitigando. Pero si no lo haces correctamente, pues aquí es donde brota, ¿sí? Eventualmente, el análisis de peligros en plantas que elaboran alimentos, pues tiene que darnos esa identificación de peligros, esa evaluación de riesgos, esas medidas de control que nos ayuden a tener, asegurar estos controles que estamos mencionando y que lamentablemente, pues muchas de las veces, pues no se tienen con la rigurosidad que estamos platicando, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver 3 casos. A ver si me ayudan ahí en el chat, por favor, a poner. Tengo un caso uno de un queso fresco con riesgo de estafilococcus aureus, ¿sí? Sabemos que el estafilococcus aureus puede estar en heridas de las manos, puede estar en la saliva, en la mucosa y eventualmente, pues, inclusive sobre la piel. Y entonces tengo que el personal no tiene buena higiene y hay un riesgo de contención cruzada con estafilococcus.
Hay queso fresco, doy una condición de almacenamiento con temperatura no controlada y me produce la enterotoxina estafilocóxica. El brote, por ejemplo, se originó por contaminación entre la manipulación final. Las fallas en buenas prácticas de manufactura y la ausencia de monitoreo permitieron la proliferación de este Staphylococcus aureus. Fíjense en este caso uno. ¿Cuánto tiempo necesito para que el Staphylococcus aureus produzca la enterotoxina? ¿Quiénes de ustedes saben? ¿Alguno de ustedes hace quesos frescos? ¿Procesa quesos frescos? ¿Saben cuánto tiempo el Staphylococcus aureus se puede desarrollar? ¿Saben qué tipo de ingredientes yo tengo en el queso fresco que me mitiga, me reduce la proliferación de Staphylococcus aureus y que minimiza el riesgo de enterotoxina? Digo, los que les ha tocado ver alguna vez estos carritos, estos puestos, ya sea de mercado o en la calle, de productos oaxaqueños, ¿verdad? Que venden queso fresco, de leche, no sé si bien pasteurizada, el riesgo de estafilococcus aureus es enorme, donde lo que más tienen es que le ponen hojitas de plátano y otras cosas ahí, como que para mantener fresco. ¿Ustedes creen que eso va a estar bajo de 4 grados? Por supuesto que no. Pero esos son el tipo de cosas que eventualmente cuando no conocemos no alcanzamos a dimensionar. Si ahí me iban a contestar en el chat, si no hay Héctor y Gonzalo me pueden apoyar. ¿Qué tanto lo estamos identificando? Por ejemplo, una envasada en atmósfera modificada, ¿verdad? De carnes y pescados. El envasado en esas modificadas, ¿verdad? Ya sea con gases o bien al vacío, requiere un control riguroso de temperatura y estos gases. Una falla puede permitir crecimiento de listeria o bien de Clostridium botulinum, donde, por ejemplo, la ausencia de oxígeno, pero una condición de vacío que permite el desarrollo de Clostridium, cuando no tengo un proceso de letalidad que lleva un enfriamiento que revienta o que destruye la espora, me implica un riesgo. ¿Quiénes de ustedes saben en cuánto tiempo se desarrolla el Clostridium botulinum? Pasa de una célula, ¿verdad?, que viene esporulada, ¿verdad?, a una célula vegetativa que empieza a producir la toxina botulínica. ¿Qué dosis de toxina botulínica puede causar daño a la salud? ¿Qué tiempo se necesita para que ello ocurra? No estoy hablando de enlatados, estoy hablando de productos empacados en atmósferas modificadas. Carnes y pescados que muchos de ustedes y yo consumimos. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos lo controlan? ¿Cuántos saben en qué tiempo se da? ¿Qué tipo de pruebas van a hacer para presencia de Clostridium? Las plantas de enlatado, ahí donde trabajaba Gonzalo, tienen pruebas muy rigurosas para el tema del enlatado. ¿Qué tanto lo tenemos para productos empacados al vacío? ¿Qué tanto lo tenemos para productos en gases? ¿Sí? ¿Qué pasa con las frutas contaminadas? Por ejemplo, si yo tengo un melón cortado listo para consumir, que bueno, Oxxo actualmente no lo maneja, pero pues en algunos retails sí lo hacen y lo preparan en la propia tienda. Por ejemplo, un melón cortado presentó alta carga de mesófilos y E. coli por malas prácticas de selección de proveedores y deficiente lavado del producto. No sé qué tanto ustedes lo sepan, digo, sí, seguramente sí, pero por ejemplo, las ensaladas, los productos frescos del campo, las frutas, vegetales, por muchos que lo laves y los desinfectes, no tienes una destrucción completa de los microorganismos patógenos si vienen del campo. Y eso implica que aunque tú laves y desinfectes y sumerjas, hay una burbuja de aire, ¿verdad?, que protege al microorganismo, que puede hacer que el químico no le llegue y permite que después prolifere y si no tienes una cadena de frío eficiente por el alto cuidado que mencionamos de que no es un proceso de letalidad térmico, sino es un proceso de infección con químico, puede eventualmente tener sobrevivencia y proliferación por una mala temperatura. Esas son las cosas que queremos que estén presentes y claras en sus procesos. Eso tiene que estar reflejado en su plan HACCP, tiene que estar reflejado en su plan de monitoreo microbiológico, ¿sí? ¿Qué requerimos en el diseño del programa? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de un escenario 1 y un escenario 2 para un riesgo bajo y un riesgo de ambiente de alto cuidado, ¿sí? Un producto de alto cuidado a temperatura ambiente. En uno es el lavado y envasado de fruta entera y en el otro vamos a hablar de almendras tostadas. ¿Qué requerimos que incluya la matriz? ¿Verdad? Pues todo lo que viene siendo los puntos del monitoreo, los puntos de contacto y no contacto, lo que es el organismo objetivo para cada tipo de planta o emplazamiento, ¿verdad? Equipo, la frecuencia de las muestras, por ejemplo, semanal, mensual, etcétera, el número de muestras en cada frecuencia y el momento del muestreo, antes de la producción, durante el turno, después de la producción, cuánto se va a hacer. Y entonces tenemos esta matriz, ¿no? Tengo la zona 1, tengo las zonas 2 y 3, tengo las zonas 3 y 4 identificadas,
el organismo efectivo que yo tengo en cada una de esas zonas, la frecuencia con la que voy a hacer el muestreo, el número de muestras que yo voy a utilizar de acuerdo al porcentaje y el tipo de zona y en dónde lo voy a hacer. En la preproducción, durante la producción, antes de la producción, como parte de la liberación preoperativa, etcétera. Este es, por ejemplo, para ejemplo de las frutas. ¿Qué pasa con el de las almendras? Pues ya es más sofisticado. Tengo mis zonas de materias primas y zonas de transición, tengo las áreas de tostado y postpasteurización, tengo mi zona de materias primas y zona de transición, las zonas 2 y 3 de área de tostado y postpasteurización, y luego ya la zona 4 que está más alejada. Y entonces tengo mis organismos objetivos, ahí se cortó un poquito la imagen. Entonces tengo enterobacterias, tengo salmonelas. Frecuencia de las muestras, mínimo semanal, pues que les dije, pues, si se desarrolla en no más de 72 horas, pues mínimo tendría que hacerlo de forma semanal. Y eventualmente, ¿verdad? Por ejemplo, para una zona 4 pues lo hago mensual. ¿Cuántas muestras? Pues hablando de los porcentajes, 5, 10, 10, 20 y 10. ¿Cuándo? Antes de la producción y en caso, por ejemplo, de zonas 2 y 3 asociadas a materias primas, a zonas de transición y de lo que tiene que ver con las áreas de tostado y postpasteurización, pues antes de la producción y durante la producción con una cierta frecuencia asociada a esa frecuencia o ese número de muestras de 10 a 20 dependiendo de dónde lo estoy haciendo. Eso es lo que estamos buscando cuando les pedimos su plan, pero con todo el soporte, con toda la información que les acabo de presentar. Muchas veces, perdón que se los diga así de directo, muchas veces pues es un good guess, una buena idea de cómo debe hacer y es lo que nos presentan. Pero todo este soporte, toda esta información que les acabo de enseñar, todos estos análisis que no me alcanzan en este tiempo a mostrarles todo lo que implica construir un plan de estos, muchas veces no lo encontramos en las auditorías. ¿Sí? Entonces, parte de lo que queremos pues, es dejar ese mensaje. Recomendaciones para un control microbiológico efectivo, sistema de gestión de inocuidad alimentaria con los CASAS y los programas por requisito, con este programa de monitoreo microbiológico, ¿verdad? Regular y crucial para detectar y controlar la contaminación de los alimentos, con trazabilidad, muy importante para poder yo saber de dónde es la muestra, de dónde es el producto, qué lote, porque si me sale un positivo, pues quiero saber en qué productos están en riesgo o están asociados con una situación de contaminación ambiental que puede implicar que tenga que hacer pues primero una recuperación y si ya está el producto con el consumidor, pues un retiro. Y por supuesto las buenas prácticas de manufactura que minimicen, mitiguen estas posibilidades. Otros factores pues, son la limpieza de desinfección, como lo hemos mencionado ya varias veces, el control de la temperatura y la humedad, que son pues, la forma de inhibir el crecimiento de microorganismos de patógenos y también de deteriorativos, técnicas de muestreo, que bueno, pues no era el alcance de esta charla hablar de monitoreo microbiológico, técnicas de muestreo, hisopados o el tipo de equipos, ¿no? Equipos pues de alta tecnología, ahora de los nanocámaras y otras cosas que hay por allí pruebas microbiológicas periódicas, ¿no? Con base en las características del alimento, de la zona de producción, qué tanto es un producto de bajo riesgo, alto cuidado, qué naturaleza inherente tiene, por ejemplo, con el tema del chato para poder ser un producto con mayores posibilidades de desarrollo microbiano y eso me genera pues un mayor riesgo, ¿sí? Un plan de muestreo microbiológico con la selección de los lugares de muestreo, la frecuencia de muestreo, los métodos de análisis que voy a utilizar y la normativa de seguridad alimentaria que me va a servir de referencia. Normalmente utilizo la legislación local, pero cuando tengo legislación local puedo utilizar una referencia de extranjera, que no es como tal legal, es una idea, es una información de referencia, pero que es importante pues tener identificado en mi plan de muestreo. A veces algunos clientes nos piden lograr o mantener ciertos niveles y aunque yo no exporte a esos países o a esos mercados, pues es para lograr un nivel de control de exigencia pues que va en función de lo que el cliente pide. Ojo, en esa parte del costo y el precio, el costo y el riesgo, yo necesito tener este balance y tengo que tener costeado todo este plan de muestreo. Honestamente, ¿cuántos de ustedes primero hicieron todo el plan de muestreo, vieron todos los análisis que necesitaban y con eso determinaron cuántos análisis iban a hacer y con eso sacaron el monto de presupuesto que requieren año con año de análisis? ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? ¿Y cuántos empezaron a hacer producto, empezaron a sacar la producción, empezaron a sacar muestras y sobre eso fueron viendo cuánto le ponían y luego llegaban y decían, oye, está haciendo muchos análisis, bájale? La respuesta tendría que ser, hago los análisis que sean necesarios. Es que no lo tenemos costeado, pues es un problema de costeo inicial del producto. Y eso nos pasa mucho.
No hemos hecho eso todavía con ustedes en las auditorías de OXXO, pero cuando hacemos desarrollo de nuevos productos, ¿verdad? Como parte del desarrollo de los productos, este, pues Product Development Hazard Analysis, así se llama PDHA, hacemos esa evaluación. Y si no tienes costeado desde el diseño del producto las pruebas microbiológicas que vas a requerir para asegurar que vas a entregar un producto seguro, pues está mal diseñado tu producto. Así como le pones el ingrediente, los aditivos, el empaque, hasta el marketing, tendrías que meter tu plan de muestreo microbiológico. La frecuencia de muestreo debe ser en función del riesgo, no del presupuesto. Aprendes esta frase. El plan de muestreo, la frecuencia de muestreo es en función del riesgo, no del presupuesto. Si depende del presupuesto, algo está mal ahí. ¿Sí? Debo de tomar en cuenta el historial de contaminación, protocolos de muestreo regulares y ajustes, ¿verdad?, según los resultados para que esto eventualmente se lleve. ¿Sí? Si tengo desviaciones, detecto desviaciones, situaciones de riesgo, pues hago un plan de acciones correctivas, reúno a mi equipo, hago el análisis de resultados, determino la causa raíz y llevo a cabo un plan de acciones correctivas, ¿no? Digo, esto ustedes lo hacen por todos los sistemas de gestión, nada más aquí sería aplicarlo, llevarlo, pues para el tema del producto, ¿sí? La trazabilidad por parte del control microbiológico, rastreo de producción de alimentos, identificación del origen, distribución del producto final. ¿Sí? Muy importante como parte de trazabilidad que yo pueda saber, pueda identificar mis materias primas, mis etapas del proceso, mis riesgos en el área de proceso, qué día encontré un positivo, porque hoy muestreo y el resultado lo tengo un par de días después y para ese momento el producto ya está en el mercado, ya lo mandé a la tienda, ya lo mandé a los retailers, ya los mandé al restaurante, al hotel, al comedor. Entonces es importante que tengamos muy bien esa parte de la trazabilidad. En resumen, pues bueno, la importancia de la microbiología de los alimentos, el tener identificados los microorganismos comunes en estos alimentos, tener bien definidas y establecidas las técnicas de control y prevención y llevar un buen plan de muestreo que va en función de los riesgos y no del presupuesto. ¿Sí? Hay una bibliografía esencial. Miren, mucho de lo que estamos presentando se basa en el libro de Adams y de Moss, en el libro también de Caballero para técnicas de análisis y eventualmente Jay nos da un manual de integración de higiene y seguridad. Ahí les comparte seguramente Gonzalo, si me ayudas Gonzalo, ahí a compartir las bibliografías de información completa, además de todas las normas oficiales, internacionales, el BAM, etcétera, ¿no? OAC y todas estas técnicas. Y no olvidemos, haciendo lo correcto es la única forma de no equivocarse. ¿Sí? Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Les agradezco su tiempo que estuvieron en la sesión. Espero que haya sido de su interés. La verdad es que fui un poco rápido porque pues el tiempo no me daba para ir más despacio. En otra oportunidad esperamos poder tener una sesión donde podamos compartirles, enseñarles un poquito más en un futuro. Ahí un mensaje final. La confianza como divisa y valor de negocio. La confianza hace que el mundo gire. Sin ella, todo colapsa. ¿Sí? Les dejo ahí nuestro correo electrónico de contacto. Si quieren mandar un mensaje a nuestro correo, a nuestro WhatsApp para una consulta, duda, etcétera, estamos con mucho gusto para apoyarles. Somos un socio licenciado de BRCGS y de IFS y eventualmente cualquier cosa que necesiten, el equipo de OXXO tiene nuestros datos y esperamos en otra oportunidad volver a verlos. Muchísimas gracias. Te cedo los micrófonos ahí, Flor, Carlita, para continuar. Ahí Héctor Gonzalo, si me ayudan ahí con el chat a tener respuestas, preguntas. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.